Buenos días o buenas tardes, ya casi. Estamos con otro problema ya un poquito más elaborado de campo eléctrico. En dos dimensiones dice lo siguiente. Tres cargas se ubican con las coordenadas siguientes en un sistema coordenado 0,0, 0,4 y 3,0 con coordenadas dadas en centímetros, respectivamente para Q1 igual a menos 6 microcoulombs, Q2 igual a 8 microcoulombs y Q3 igual a 7 microcoulombs. Calcula la magnitud y dirección del campo eléctrico generado en el punto 3,4. Bueno, ubicamos las coordenadas en un sistema coordenado y colocamos las cuatro cargas. La carga Q1 quedaría en el origen, que es negativa. La carga Q2, que es positiva, queda arriba del origen. ¿Cuántas unidades? 4 centímetros. La carga Q3 queda sobre el eje X a 3 centímetros del origen. La carga Q3 también es positiva. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? El punto A es el punto que define donde queremos calcular el campo eléctrico. Observamos que se forma un rectángulo de lados de base 3 centímetros y altura 4 centímetros. Entonces tenemos que identificar el sentido, la dirección de cada campo eléctrico. Son tres campos eléctricos generados por tres cargas. Aplicaremos el principio de superposición para calcular cada campo eléctrico y luego hacer la suma vectorial. Recordamos que el campo eléctrico es un vector que tiene componentes. Entonces, para la carga Q1, que es negativa, sería como si desde este punto se estuviera jalando una carga positiva y por eso el campo eléctrico entraría en Q1. Si lo prolongamos, realmente estaría en esta dirección con un ángulo alfa igual a este y estaría ubicado en el tercer cuadrante. Este es el campo eléctrico E1. Los otros dos campos eléctricos para la carga Q3 va a ser totalmente vertical porque el punto A está totalmente alineado verticalmente con la carga 3. Y como es carga positiva, va hacia arriba, es un campo eléctrico totalmente en Y. Entonces este campo eléctrico es simplemente E3 en Y nada más. Es en la componente vertical. E2 va totalmente horizontal sobre la carga A, no sobre la carga, sobre el punto A, como si ahí hubiera una carga de prueba. Va a la derecha, entonces E2 simplemente estaría en X. Entonces tengo dos campos eléctricos, uno va totalmente en Y, uno va totalmente en X y el otro, el tercer campo eléctrico, va con componentes. Entonces lo que hay que hacer es calcular cada campo eléctrico. La fórmula aquí la tenemos, la intensidad del campo eléctrico está de esa manera. Lo que tenemos que calcular es R para cada uno de ellos. Si observamos R1, es la diagonal de un rectángulo de lados 3 y 4. Entonces es un triángulo típico, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado por teorema de Pitágoras. Es 9 más 16, 25. O sea, esto vale 5 centímetros. Este es R1. Pero no lo vamos a manejar en centímetros, lo vamos a tener que manejar en metros. Entonces estos 4 centímetros se convierten en 0.04 metros. Estos 5 centímetros, 0.05 metros. Y estos 3 centímetros, 0.03 metros. Para el momento de aplicar y calcular los campos. Si nos vamos a calcular los campos eléctricos, empezamos con el campo E1. La magnitud, carga 1 por la constante de Coulomb entre R1 al cuadrado. Sustituimos directamente 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidades serían? Ya no voy a poner unidades. ¿Por qué? Porque la constante va a estar en newtons, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga en Coulomb y la distancia en metros. Al cuadrado sobre metros cuadrados. Se van los metros cuadrados, se simplifican y Coulomb se va a una parte del Coulomb y queda newton sobre Coulomb. Son las unidades utilizando la ley de Coulomb. Entonces el 9 por 10 a la 9 de la constante de Coulomb. Recuerden que las cargas no llevan signo, tanto en la ley de Coulomb como en los campos eléctricos, porque dibujamos y hacemos el esquema para ver las componentes y van en X y en Y. Aquí en la fórmula no van signos, calculamos magnitudes nada más. La carga 1 es de 6 microcoulombs y los microcoulombs son 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Recuerden que hay que pasar a coulombs. Dijimos que R1 lo acabamos de calcular, 0.05 elevado al cuadrado eran los 5 centímetros. Vamos a calcular eso. Esto a veces se puede hacer manualmente. Por ejemplo, este exponente 9 y exponente 10 a la menos 6 queda 10 a la 3. Y 0.05 al cuadrado, bueno, vamos a poner 54 exponente 3. Haciendo la resta de 9 por 6, 54. Entre 0.05 al cuadrado.
Eso me da 2.16 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Bueno, pues ahí está el primer campo eléctrico. Nada más que este campo eléctrico tiene una dirección alfa por abajo de la horizontal. Está ubicado en el tercer cuadrante. Y entonces me hace falta sacar las componentes, porque este va a llevar una componente E1 en X y E1 en Y. Ambas son negativas. El ángulo alfa no necesito calcularlo, necesito calcular el seno y el coseno. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, el seno de alfa, vamos a ponerlo con otro color. Para el seno de alfa, que va a ser para calcular las componentes en Y, es el opuesto. El opuesto son 4 centímetros y la hipotenusa valía 5, o sea, 0.8. El coseno de alfa, ahora para el coseno, es el cateto 3 centímetros entre la hipotenusa 5 y es 0.6. Este ángulo es aproximadamente 53 grados. Entonces, ese ángulo va a aparecer constantemente, 53 y 37. Entonces, si se aprenden ese ángulo, van a tener valores exactos de 0.8 y 0.6 que vamos a calcular aquí. Entonces, E1x, ¿qué es 1x? E1 por el coseno de alfa, pero negativo porque va hacia la izquierda, se utiliza el ángulo alfa que tenemos ahí. ¿Cuánto va a ser entonces? 2.16 por 10 a la 7 multiplicado por el coseno de alfa, que es 0.6. Entonces esta primer componente, 2.16 por 0.6, me da 1.30, vamos a cerrarlo a 1.30 por 10 a la 7. Ya sabemos que son Newton sobre Coulomb. Bueno, lo ponemos. E1y, la componente en Y es también negativa, se multiplica la magnitud E1, pero por el seno de alfa. Y ahora es el mismo 2.16 por 10 a la 7, pero ahora el seno vale 0.8. Entonces, 2.16 por 0.8 resulta 1.728. Vamos a cerrarlo a 1.73 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Entonces ya está la componente en X, la componente en Y, pero ambas son negativas. Me falta el signo, son negativas, van en el tercer cuadrante. Esas componentes hay que sumarlas con las de los otros campos eléctricos. Pero el campo eléctrico E2 es simplemente la magnitud en la dirección X, es la misma porque no tiene componente en Y. ¿Y esa cuánto vale? Pues ahora va a ser la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga Q2. ¿Cuánto valía la carga Q2? 8 por 10 a la menos 6. ¿Y ahora cuánto valía? Para la carga Q2, R vale 0.3. Para la carga Q2 vale 0.03. Recuerden que esto tiene que estar dado en metros al cuadrado. 9 exponente 9, o 9 por 8, 72, no, 72 exponente 3, ya haciendo el 9 menos 6, entre 0.03 al cuadrado, 80, u 8, 3 y 3, 8.0 por 10 a la 7. Este es por 10 a la 7 igual. Newton sobre Coulomb. Y esta está totalmente en X y es positiva. Para la componente en Y del campo 3, es simplemente la magnitud del campo 3 porque va totalmente vertical. 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga Q3? 7 microcoulomb, 7 por 10 a la menos 6. Y ahora que longitud es 0.04. Para la carga Q3, la distancia al punto A, elevado al cuadrado. Entonces va a ser 9 por 7, 63, 63 exponente 3 entre 0.04 al cuadrado. Y eso da 3.94. Vamos a cerrarlo a 3.94 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Bueno, ya tenemos los 4 campos. Al final de cuentas son 3, pero uno tiene componente en X y en Y. Entonces, el campo eléctrico total es la suma de campos eléctricos en X multiplicado por el vector unitario Y más la suma de los campos eléctricos en Y por el vector unitario J. Quien no esté familiarizado con los vectores unitarios no hay problema. Entonces ahorita lo que hacemos nada más es la suma de campos eléctricos en X. ¿Cuántos vamos a sumar en X? Es el E2 y el E1X. Entonces E2 vale 8
0.0. El E1X es menos 1.30. Ambos por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Y entonces la suma de campos eléctricos en X, o el campo eléctrico total en X, vamos a hacer esa resta, 8 menos 1.3, pues son 6.7. 6.70 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. La suma, vamos con la suma de campos eléctricos en Y, vamos a ponerlo acá. La suma de campos eléctricos en Y es, ¿cuántos son? Pues es el campo eléctrico E3 en Y menos o más el campo eléctrico E1 en Y, que está negativo. El E3 dijimos es 3.94 y le restamos la componente de 1 en Y, que es 1.73 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Entonces 3.94 menos 1.73, esto es 2.21. 2.21 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Como sabemos que la magnitud de un campo es E1x o E en x al cuadrado, porque es un vector más y al cuadrado, raíz cuadrada, vamos a ver cuánto valdría la magnitud de ese campo eléctrico total. Sería la magnitud en x, que fue 6.7 elevado al cuadrado, más 2.21 por 10 a la 7, no, por 10 a la 7 lo ponemos luego, 2.21 al cuadrado, raíz cuadrada. Todo va a estar por 10 a la 7 en newton sobre coulomb. Y entonces 6.7 al cuadrado, 6.7 al cuadrado, más 2.21 al cuadrado, le sacamos raíz, y esto nos da 7.01. Redondeado, 7.01 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Este es el campo eléctrico total, es la magnitud, es lo que me estaba pidiendo. Su dirección, ¿en qué cuadrante quedó? La componente en X es positiva, la componente en Y es positiva, ambas son positivas, queda en el primer cuadrante. Y este es el ángulo θ. Esta es la componente E1X, E total en X y E total en Y. Entonces la tangente de θ, o θ es tangente a la menos 1 de la componente en Y entre la componente en X. No es necesario que le ponga las potencias de 10 porque se anulan. Y la componente en Y es 2.21. Y la componente en X 6.70. Ah, es tangente a la menos 1. Me falta ahí tangente a la menos 1. Dijimos E su índice Y 2.21 entre, ¿cuánto fue la componente en X? 6.70. Las potencias de 10 se anulan, se eliminan, entonces va a quedar 2.21 entre 6.7 igual arco tangente de esto me da 18.26 grados. Ah, pues θ es igual a 18.26 grados. Pues ya está resuelto nuestro problema, espero que hayan entendido y les sirva. Seguimos al pendiente con Manados y sus problemas y con los canales para, más bien con los videos para el aula digital. Hasta luego.